Dicen que la música es el único idioma que entiende el alma. Un idioma que no conoce fronteras, ni títulos, ni apellidos. En una Francia dividida por clases sociales y silencios impuestos, dos corazones se atrevieron a hablar en un lenguaje que traspasó el tiempo. Esta es la historia de Amélie y Sébastien. Un amor que desafió las reglas, los prejuicios y el destino mismo. Gracias por acompañarnos en esta historia donde la música se convierte en refugio y el amor, en la más dulce de las rebeliones. Si disfrutas de estas historias, suscríbete, deja tu like y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Porque toda historia, como toda melodía, cobra vida cuando alguien la comparte. Francia, Lyon, otoño de 1787. La tarde descendía con una melancolía dorada sobre los tejados, mientras el río Saona arrastraba reflejos de cobre entre los puentes de piedra. En las callejuelas que nacían al pie de la colina de Fourvière, el aire olía a pan recién horneados y a hojas húmedas. Amélie, de 19 años, caminaba por la Rue Saint-Jean con el paso contenido de quien ha sido educada para no llamar la atención. Cada movimiento de su vestido de seda azul producía un roce sordo contra los adoquines, un murmullo que parecía medir el pulso de su respiración. Había pasado el día visitando a su tía enferma, y el peso de las convenciones familiares aún reposaba sobre sus hombros. La ciudad entera parecía una jaula de mármol, hermosa y asfixiante. Entonces lo escuchó. Una melodía que flotaba entre los adoquines, ligera y punzante. Emergía de una pequeña plaza en sombra, donde las fachadas se estrechaban y el rumor del río quedaba suspendido en la distancia. Era un sonido lento, casi un lamento, y sin embargo en su tono había algo puro, indómito, que atravesó las defensas de su espíritu como una grieta de luz. Avanzó unos pasos, siguiendo la música sin comprender del todo por qué. Y allí, bajo un arco cubierto de glicinas marchitas, lo vio. Un joven de cabello oscuro, las mangas arremangadas, absorto en el instrumento que sostenía. Tocaba el violín sin partitura como si cada nota naciera directamente de su pecho. La gente pasaba distraída o condescendiente, pero Amélie se detuvo, escuchando, viéndolo. En un instante los ojos del músico se alzaron y se encontraron con los suyos. Fue un contacto leve, casi accidental, pero suficiente para que el aire pareciera espesar. En esa mirada color ámbar había algo que ella no supo nombrar. Tal vez reconocimiento o una antigua promesa pronunciada a destiempo. Sabía que debía marcharse, pero sus pies no respondieron. Era como si la melodía la hubiese atado al suelo, obligándola a escuchar hasta la última vibración que se disolvió en el aire tibio de la tarde. Solo cuando el joven dejó descansar su instrumento y una sonrisa fugaz se dibujó en su rostro, Amélie comprendió que su vida, hasta entonces tan ordenada, tan obediente, acababa de desviarse de su cauce sin remedio. La plaza se fue vaciando. Él inclinó la cabeza en un gesto breve de despedida, y el hilo invisible que los unía pareció tensarse hasta el dolor. Amélie retrocedió un paso y se fue, sin recordar el camino de regreso, solo con el peso extraño de algo que no sabía si era miedo o deseo. No sabía cuánto había caminado, ni por qué su corazón latía con aquella insistencia desconocida. Todo en ella, su postura, su andar, incluso la forma en que sostenía el bolso de raso entre los dedos, parecía dictado por una educación que no permitía el abandono ni la sorpresa. Sin embargo, bajo la seda y el corsé, algo se agitaba, una ternura nueva, un temblor que la hacía sentir viva por primera vez. Al llegar a la mansión de Montreval, el olor de las velas recién apagadas y el frío solemne de los corredores la recibieron. Los retratos familiares observaban desde las paredes con una mudez casi acusadora. En el salón, su tía Clémence, envuelta en una bata color marfil, recitaba letanías sobre el decoro y la reputación, mientras una doncella bordaba junto al fuego.
«Has tardado más de lo debido», dijo la voz firme de su tía sin levantar la vista del bordado. «Una joven de tu nombre no debe vagar por las calles cuando cae la tarde». Amélie se inclinó con obediencia. «Me entretuve, tía. Había música en la plaza», respondió apenas audible. La mujer frunció el ceño. «Melodías callejeras, supongo. Tonterías que solo distraen a los espíritus débiles». Amélie asintió, aunque su mente ya estaba lejos de allí. En su interior, la armonía volvía a elevarse con obstinación. Recordó cómo las cuerdas vibraban bajo los dedos del joven, la concentración en su rostro, la intensidad en sus ojos. Todo parecía tan real aún que sintió la necesidad absurda de asomarse a la ventana, como si pudiera verlo desde aquella altura. Pero la ciudad dormía bajo un velo de neblina. Solo los faroles del muelle titilaban como luciérnagas moribundas. «Amélie», dijo su tía interrumpiendo su ensueño, «recuerda que mañana asistirás a la recepción en casa de los Duvernois. El hijo mayor acaba de regresar de París. Es un buen partido». El corazón de Amélie dio un salto seco. «Un buen partido». Aquella frase le sonó como un destino impuesto, una cadena elegante. Esa noche no durmió. Cada vez que el reloj marcaba una hora, ella sentía que algo dentro de sí cambiaba imperceptiblemente, como una flor que se abre en la oscuridad. No conocía el nombre del músico, ni de dónde venía, ni si lo volvería a ver. Pero presentía, sin razón alguna, que aquel encuentro tan breve y tan imposible no había sido un simple azar. La mañana siguiente amaneció envuelta en un cielo de un gris nacarado. Amélie se dejó vestir sin palabra, mientras la doncella ajustaba el corsé y alisaba los pliegues del vestido color perla que había elegido su tía. En el espejo ovalado, su reflejo parecía el de otra. Una joven impecable, de mejillas serenas, con los ojos obedientes que la sociedad exige. Nadie habría adivinado que, bajo aquella calma, se agitaba un temblor de desvelo. El carruaje la condujo por las calles húmedas hasta la Maison Duvernois, una residencia amplia, de ventanas altas y tapices extranjeros. Al entrar, el aire olía a cera derretida, a flores marchitas y al tedio de las conversaciones repetidas. Las damas hablaban de bodas y herencias, los caballeros de política y negocios. Todo sonaba hueco. Amélie sonreía cuando debía, inclinaba la cabeza al saludo de rigor y respondía con frases medidas. Pero su mente vagaba lejos. Cada palabra le parecía una nota discordante frente a aquella música que aún la perseguía. Mientras las tazas de porcelana tintineaban, pensaba en el violín, en las manos que lo sostenían, en el instante en que la miró. «Señorita de Montreval, ¿está indispuesta?», preguntó una voz próxima. Era Henri Duvernois, el hijo mayor, de rostro correcto y sonrisa ensayada. «No, señor, solo un poco cansada», respondió ella con suavidad. «El viaje desde París me ha enseñado a reconocer ese gesto», replicó él. «Demasiada sociedad y poco aire. Lyon asfixia incluso a sus flores más delicadas». Su comentario arrancó a Amélie una sonrisa ligera, más por cortesía que por sinceridad. Henri era todo lo que su familia deseaba para ella. Instruido, de buena fortuna y modales irreprochables. Sin embargo, en sus ojos faltaba algo. Una chispa, una verdad. El resto de la tarde transcurrió entre conversaciones sobre bailes y proyectos de beneficencia. Los acordes del clavecín llenaban el salón. Pero para Amélie, ninguna melodía lograba borrar el sonido de aquel violín callejero. Cuando finalmente se retiró, la lluvia empezaba a caer sobre los ventanales. Observó cómo el agua resbalaba en los cristales y sintió que esa corriente silenciosa la comprendía mejor que cualquier palabra dicha allí dentro. Al volver a casa, pidió a su doncella que dejara las lámparas bajas. No deseaba luz. Caminó hasta la ventana y abrió los postigos. Desde la colina,
El río brillaba como un hilo de plata bajo la lluvia, y entre los rumores de la noche, el galope lejano, el viento, el agua. Creyó escuchar, apenas por un segundo, una nota de violín, un lamento conocido que le erizó la piel. «No», susurró casi avergonzada. «No puede ser». Pero el sonido persistió, débil, insistente, como si alguien tocara para ella en la oscuridad. Amélie apoyó la frente en el marco de la ventana y cerró los ojos. El corazón le latía con una dulzura dolorosa. Comprendió que, por más que el mundo la reclamara, su alma había elegido ya un destino imposible. En algún rincón de Lyon, quizá bajo el mismo cielo gris, un joven afinaba su violín. Y mientras el amanecer rozaba las torres de la catedral de Saint-Jean, Amélie comprendió que su vida, hasta entonces perfectamente ordenada, acababa de comenzar a desobedecerla. La lluvia había cesado, pero el aire seguía impregnado de humedad. La ciudad dormía bajo un velo de bruma, y los faroles del muelle destilaban un resplandor incierto sobre el empedrado. Amélie no recordaba haber decidido salir. Solo sabía que la melodía la había llamado con la fuerza de un sueño. Cubierta por un abrigo oscuro, descendió la colina y caminó siguiendo el rumor del agua, hasta que, entre las arcadas de la Rue de Trois-Maries, volvió a escucharlo. El violín. El mismo. Y con él, la misma voz del alma que la había detenido días atrás. Se detuvo al borde de la plaza. El joven tocaba bajo el alero de un edificio abandonado, mientras el viento jugaba con su cabello. No había público, solo un gato que cruzó la calle y el murmullo del río al fondo. Amélie sintió que debía retroceder, pero el impulso la traicionó. Dio un paso, luego otro, hasta que las piedras húmedas reflejaron el borde de su falda. Cuando la melodía se extinguió, el joven levantó la mirada. Por un instante pareció sorprendido. Luego bajó el arco lentamente. «Creí que todos dormían», dijo él, con una voz baja, grave, que parecía tener en sí misma la misma cadencia que su música. Amélie vaciló. «Perdone, no quise interrumpir». «No lo ha hecho», respondió él. «La música suena distinta cuando alguien la escucha». «Me llamo Sebastián», añadió. Sus palabras la desarmaron. Sintió que debía decir algo más, pero el silencio entre ambos era tan frágil que temía romperlo. Sebastián dio un paso hacia adelante. Su abrigo estaba empapado, y sin embargo en su rostro no había incomodidad, sino una serenidad casi orgullosa. «¿La he visto antes?», preguntó observándola con una mezcla de curiosidad y respeto. «No lo sé», respondió ella. «Tal vez en la plaza de Saint-Jean. Tocaba usted allí hace unos días». Una leve sonrisa cruzó sus labios. «Entonces fue usted quien se detuvo a escucharme». Pensé que lo había imaginado. Amélie bajó la vista. El rubor le subió a las mejillas. «No suelo detenerme», murmuró. «Y sin embargo lo hizo», replicó él, sin tono de reproche, sino con una dulzura que parecía nacer de la certeza. El silencio volvió, denso, hermoso. Solo el murmullo del agua contra las piedras lo llenaba. Amélie pensó en su casa, en las cortinas cerradas, en su tía recitando oraciones para ahuyentar el escándalo. Y, sin embargo, allí, frente a aquel desconocido, sintió una paz que jamás había conocido. «Toco cada noche», dijo Sebastián suavemente. «No por dinero, sino por respirar. La música me permite seguir aquí». «¿Aquí?», preguntó ella. «En esta ciudad, en esta vida», respondió. «Y ahora», hizo una pausa, «quizá por usted también». Amélie levantó la mirada y, en ese gesto tan simple, el mundo cambió. No hubo contacto ni promesa, solo una verdad compartida en el silencio. Luego, temerosa de sí misma, dio un paso atrás. «Debo irme», susurró. «Entonces iré yo también», dijo él. «Así no se sentirá sola en el camino». Caminaron juntos bajo la lluvia.
como si el mundo no existiera más que el río y la melodía de sus pasos. Pero la campana de la ciudad anunció el día caer, y con ella, la inevitabilidad de su destino. Amélie volvió sobre sus pasos, sabiendo que aquella noche todo había cambiado. El carruaje, las órdenes de su tía, el matrimonio que la esperaba, todo sería como un invierno interminable. Y mientras Sebastián se alejaba con la mirada fija en ella, supo que la vida los separaría, hasta un momento que nadie podía prever. La mañana siguiente el cielo de Lyon amaneció envuelto en un velo de neblina. Los tejados húmedos relucían bajo una luz lechosa, y el tañido de las campanas de Saint-Nizier parecía llegar desde muy lejos, como si resonara en el interior de un sueño. Amélie se despertó tarde. No recordaba haber dormido, solo haber flotado entre fragmentos de música, voces apagadas, y un par de ojos oscuros que la miraban con esa mezcla imposible de ternura y fatalidad. Mientras la doncella corría las cortinas y dejaba pasar la claridad difusa, ella permaneció inmóvil, observando el temblor de las motas de polvo que danzaban en el aire. Había algo distinto en su respiración, un pulso nuevo, que no pertenecía al orden de la casa ni al ritmo impuesto por su tía Clémence. «Durmió inquieta, señorita», dijo la doncella mientras le arreglaba el cabello. La oía hablar entre sueños. «¿Sí?», preguntó Amélie distraída. «Sí», y mencionaba un nombre. La joven se giró bruscamente. «¿Qué nombre?». La doncella titubeó. «No lo sé con certeza. Sonaba como Sebastián». Amélie sintió el calor subirle al rostro. Fingió no oír, pero su corazón latía con violencia. Cuando bajó al desayuno, la tía Clémence la esperaba sentada frente a una mesa impecable. Tenía el rostro tenso, como si cada gesto fuera un acto de vigilancia. «Esta noche asistirás con nosotros al concierto en el Hôtel de Ville», anunció con ese tono que no admitía réplica. «Los Duvernois estarán presentes». Amélie asintió sin protestar. El simple nombre de concierto le provocó un estremecimiento. La idea de volver a escuchar música frente a su tía y a Henri Duvernois, fingiendo indiferencia, le resultaba insoportable. Durante el resto del día intentó leer, bordar, rezar. Nada logró apartar de su mente aquella noche junto al río. Recordaba el sonido de la lluvia sobre las piedras, la voz de Sebastián. Esa voz que parecía haber nacido de su propio silencio. Y las palabras que aún vibraban en su pecho. «Quizás por usted también». Cuando llegó la hora del concierto, la ciudad estaba iluminada por faroles encendidos. El Hôtel de Ville resplandecía, y el murmullo de las voces formaba un rumor constante. Amélie avanzó por los pasillos de mármol con la elegancia que su familia esperaba de ella, pero cada paso le pesaba. El salón principal estaba lleno. Los caballeros lucían sus condecoraciones, y las damas, sus abanicos de encaje. En el estrado, los músicos afinaban sus instrumentos. Amélie se sentó, tratando de ignorar el murmullo complaciente de Henri a su lado. Y entonces ocurrió. Entre los violinistas del pequeño conjunto, vio un rostro que conocía: Sebastián. El corazón de Amélie pareció detenerse. Él vestía con sobriedad, pero su presencia brillaba entre los demás. No la miró al principio, solo bajó la cabeza, como si la música fuese su único refugio. Pero cuando el silencio se hizo y el director levantó la batuta, sus ojos buscaron los de ella. Fue solo un instante, una mirada rápida, precisa, pero bastó para desbaratar todas las defensas de Amélie. La melodía comenzó. Un adagio lento, doliente, tan hermoso que el tiempo pareció detenerse. Cada nota era un mensaje oculto, un juramento mudo entre ambos. Amélie contenía la respiración. Sus dedos se crispaban sobre el abanico cerrado. Henri, ajeno, murmuraba algo sobre la perfección del conjunto. Pero ella no oía más que el violín de Sebastián. Y en ese sonido reconoció lo que temía y deseaba. El eco de una noche imposible,
la promesa de una vida que nunca podría ser suya. Cuando terminó la pieza, Amélie apenas se atrevió a levantar la mirada. Sebastián inclinó ligeramente la cabeza, un gesto tan discreto que solo ella pudo percibir. Fue suficiente. La joven comprendió que aquel amor que había intentado ahogar en la prudencia se alzaba ahora, inevitable, sobre la música, sobre el deber, sobre la ciudad entera. La música había cesado, pero su eco persistía, suspendido entre las lámparas de cristal y los espejos dorados del salón. Los invitados comenzaban a levantarse, aplaudiendo con ese entusiasmo medido que se espera de la buena sociedad. Amélie se incorporó lentamente. Sentía la garganta seca, las manos frías, el corazón aún preso del temblor que la música de Sebastián había provocado. Henri, complacido, se inclinó hacia ella. «Admito que el violinista ha sorprendido a todos», dijo. «Es raro hallar tanto talento entre los músicos estudiantes». Amélie forzó una sonrisa que se desvaneció antes de nacer. No respondió. En cambio, sintió la mirada de su tía Clémence, fija en ella con una precisión casi dolorosa. «Pareces turbada, sobrina», observó la dama con voz baja cargada de advertencia. «¿Acaso la emoción te ha vencido?» «Tal vez», respondió Amélie con un hilo de voz. «La música me ha conmovido». «La sensibilidad es virtud si se modera», replicó la tía estrechando el abanico entre los dedos. «Pero cuando se desborda, se convierte en debilidad». Aquel comentario bastó para devolver a Amélie a la prisión invisible de su vida. Mientras el público se dispersaba, fingió atender a las palabras de Henri, pero en realidad buscaba con la mirada el rostro de Sebastián. Lo vio al fondo del salón. El contraste entre su figura y las de los caballeros de uniforme era tan doloroso como hermoso. De pronto, él levantó la vista. No había distancia ni multitud que impidiera el encuentro de sus miradas. En sus ojos, Amélie leyó algo que no era esperanza, sino una aceptación serena de lo imposible. «Tía, ¿puedo retirarme un momento al aire?», susurró. Clémence la observó con sospecha. 5 minutos. No más. Amélie asintió y se deslizó entre los grupos de invitados. Atravesó el corredor lateral que conducía a la galería abierta sobre el jardín interior. La noche era fresca y olía a rosas recién regadas. Apenas había respirado 2 veces cuando una sombra se movió al fondo del corredor. Sebastián. Llevaba el violín en la mano, y la emoción había borrado toda distancia entre ellos. Se detuvo a unos pasos, como si el respeto fuera su último escudo. «No debí venir», dijo él, apenas audible. «Y sin embargo, estás aquí», respondió Amélie, sin poder ocultar la temblorosa alegría en su voz. El silencio que siguió fue tan intenso que se oyó el roce de una hoja contra el mármol. Él la miraba como si deseara grabar su rostro para siempre. «No debería hablarte», continuó ella. «Si mi tía...» «Lo sé». Sebastián dio un paso más. «Pero esta noche he tocado para ti. Solo para ti». Amélie sintió que las palabras le atravesaban el alma. Hubo un instante en que pareció que todo, la ciudad, el deber, el tiempo, se disolvía en el espacio que los separaba. Entonces, una voz resonó desde el interior. «Amélie». Era la tía Clémence. Su tono bastó para helar el aire. Amélie se volvió y, cuando volvió a mirar, Sebastián ya había desaparecido entre las sombras del jardín. Clémence apareció en el umbral, el abanico cerrado como un arma. «No olvides, sobrina», dijo con esa calma que era peor que la ira, «que la reputación se destruye en un suspiro. Y yo no pienso permitirlo». Amélie inclinó la cabeza sin responder. Pero por dentro algo se había quebrado. La obediencia. Por primera vez comprendió que la música que la había conmovido era también su única forma de libertad. Durante los días siguientes, la casa de los d'Aubigny se volvió un escenario de vigilancia.
Los relojes parecían marcar las horas con mayor severidad, y hasta el ruido de los pasos de la servidumbre sonaba como una advertencia. Amélie sentía la mirada de su tía Clemence en cada movimiento, en cada respiración. Nada se decía abiertamente, pero el aire estaba cargado de un orden implícito, el de la sospecha. En la sobremesa, Clemence hablaba más de lo habitual. Disimulaba su inquietud tras una conversación mundana. «Dicen que el director del conservatorio ha aceptado a nuevos músicos en su orquesta», comentó una tarde sirviendo el té. «La mayoría son hombres sin fortuna, sin nombre, sin historia. Y, sin embargo, se codean con personas que deberían serles inalcanzables». Amélie no respondió. Su pulso tembló, apenas perceptible sobre la taza de porcelana. «Espero, sobrina, que comprendas», continuó la tía con voz de terciopelo venenoso, «que las jóvenes deben medir la distancia entre admiración y debilidad. Una dama puede apreciar el arte, pero si el arte la domina, entonces deja de ser dama». El silencio cayó como una sentencia. Amélie levantó la mirada. «No he hecho nada que deba avergonzarme, tía», dijo con calma, pero con un brillo nuevo en los ojos. Clemence la observó, sorprendida por aquel leve temblor de insolencia. «Solo asegúrate de que siga siendo así», murmuró antes de retirarse. Esa noche, Amélie no pudo dormir. Paseó por su habitación con el corazón en un torbellino. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como si alguien llamara suavemente a la ventana. En el escritorio reposaba una partitura que había guardado en secreto desde el concierto. Una copia de la melodía que Sebastián había interpretado. Cada compás parecía hablarle con una voz humana. Acarició las notas con la yema de los dedos, como si tocara su rostro invisible. A la mañana siguiente, cuando bajó al jardín, halló a la joven doncella, Lucille, regando las hortensias. La muchacha era curiosa y de buen corazón, y Amélie sabía que podía confiar en ella. «Lucille», dijo en voz baja, «necesito que averigües algo». «¿Qué cosa, señorita?» «El nombre del violinista que tocó en el Hotel de Ville. Quiero saber si aún está en Lyon. ¿Y dónde ensaya?» Lucille la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Puedo preguntarlo a mi primo? Él trabaja con los tramoyistas del teatro». «Hazlo», susurró Amélie, «pero con discreción». Lucille asintió sonriendo con la complicidad de quien guarda un secreto que huele a romance. Mientras tanto, Clemence, desde la galería del piso superior, las observaba a través de la cortina. Su rostro, severo y pálido, no mostraba emoción, pero en su mente se dibujaba una certeza. Algo se estaba gestando. Aquella misma tarde, Amélie encontró una carta que reposaba sobre su escritorio, sin firma y sin sello nobiliario. Era una nota breve, escrita con letra apurada. «Ensayamos al anochecer en el Teatro Saint Paul. No es prudente que vengas, pero si el corazón te guía, no temas el silencio». El corazón de Amélie latió con una fuerza que la obligó a apoyarse en el respaldo del sillón. La nota no decía el nombre, pero ella no lo necesitaba. La tinta aún estaba fresca, el destino sellado. Y mientras guardaba la carta entre las páginas de un libro, juró, sin pronunciarlo, que esa noche desobedecería por primera vez. El Teatro Saint Paul dormía bajo una penumbra azulada. Desde la calle parecía un cuerpo en reposo, pero dentro vibraba un leve murmullo. El crujido de las cuerdas, el eco de una melodía que se ensayaba a media voz. Amélie avanzó entre las sombras del pasillo lateral, envuelta en un abrigo oscuro. La capucha ocultaba su rostro, y solo la claridad de una lámpara vacilante dibujaba el contorno de su boca, temblorosa entre el miedo y la expectación. El corazón le latía tan alto que temía ser descubierta por su propio pulso. El teatro olía a madera húmeda y polvo antiguo,
un aroma que se mezclaba con el leve perfume de su piel. A cada paso, sentía que el aire se hacía más denso, como si la ciudad entera contuviera la respiración para no delatarla. En el escenario vacío, un violín comenzó a sonar. Amélie se detuvo. Era él. El sonido surgía suave, casi interrogante, como si las notas buscaran a quien debía escucharlas. Y entonces, Sebastián apareció bajo la débil luz del candil, sin uniforme, sin público, sin máscara. Solo un hombre joven, con el rostro pálido por la fatiga y una mirada encendida que, al verla, se volvió llama. «Sabía que vendrías», dijo con voz baja, grave. «No debía hacerlo», murmuró ella avanzando despacio. «Pero no podía quedarme sin oírte otra vez». El violín cayó a un lado, con un golpe leve. El silencio entre ambos se tensó como una cuerda a punto de romperse. Sebastián dio un paso. Amélie retrocedió un instante, pero su espalda chocó con la pared a un lado del escenario. Él se detuvo a medio metro, tan cerca que podía sentir su aliento. «Desde aquella noche», susurró él, «la ciudad entera se me ha vuelto insoportable. Cada calle, cada voz me recuerda tu silencio». Amélie bajó la mirada. Su respiración se aceleraba. «No digas eso. No puedes. Yo no...» Él alzó una mano, rozando apenas el borde de su guante. Fue un contacto tan leve que parecía un pensamiento, pero en ella encendió un temblor incontrolable. «No quiero ofenderte», continuó. «Solo entender por qué, al tocar, siento que mi alma te pertenece». La luz osciló, y el reflejo del candil cayó sobre el rostro de Amélie. En sus ojos brillaba una lucha muda, el deber contra el deseo, el miedo contra la vida. «Porque yo también te escucho cuando no estás», respondió finalmente casi sin voz. «Porque todo en mí te busca». Sebastián cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran más de lo que podía soportar. Entonces, sin tocarla aún, se inclinó lo suficiente para que el perfume de su cabello lo envolviera. El silencio los abrazó. Solo se oía el roce del aire entre ambos, el golpeteo lejano de una puerta movida por el viento. Él extendió una mano temblorosa. Amélie no se apartó. Sus dedos se encontraron, apenas un roce pero lleno de electricidad, y la joven sintió que el mundo se disolvía en esa línea invisible que los unía. «Si te descubren», dijo Sebastián con voz quebrada, «perderás todo». «Ya lo estoy perdiendo», respondió ella. «Si regreso, no seré la misma». Sus miradas se buscaron, se fundieron, y por un instante el tiempo dejó de existir. Sebastián se inclinó lentamente. Sus labios no llegaron a los de ella, pero su respiración lo rozó como una promesa. El eco de un ruido lejano, unos pasos quizá, o el cierre de una puerta, los arrancó del hechizo. Amélie retrocedió, aturdida. «Debo irme», susurró. «Entonces deja que te acompañe». «No, si alguien te ve...» Sebastián bajó la mirada. Ella lo observó una última vez, grabando en su memoria su rostro bajo aquella luz incierta. Luego se alejó por el pasillo y con cada paso sentía que dejaba atrás algo irrecuperable. Su inocencia, su obediencia, su calma. Él regresó al escenario, tomó el violín como si fuese un corazón arrancado y tocó una última nota, tan triste que parecía un adiós. Desde aquella noche, todo en la casa de los d'Aubigny pareció cambiar de temperatura. El aire tenía un peso distinto, y el silencio, antes símbolo de decoro, se volvió una forma de amenaza. Amélie despertaba con el amanecer sin haber dormido. El espejo la devolvía más pálida, más viva, más ajena. En los pasillos, las criadas bajaban la voz cuando ella pasaba. Los pasos se detenían. Los susurros parecían ecos de un secreto que crecía en la penumbra. Clémence, que jamás descuidaba un gesto ni una palabra, comenzó a mostrarse más atenta de lo habitual. Preguntaba con dulzura,
pero su mirada registraba cada titubeo, cada movimiento de su sobrina. «Te noto distraída, Amélie. ¿A qué se debe?» «No duermo bien, tía. El clima no cambia tanto», replicó ella con una sonrisa inmóvil. «A veces lo que perturba el descanso no está fuera, sino dentro». Amélie bajaba la cabeza, incapaz de sostener esa mirada que todo lo pesaba. Las tardes, antes dedicadas al bordado o al piano, se convirtieron en un suplicio. Clémence insistía en acompañarla siempre, alegando que la soledad enerva la imaginación femenina. La doncella Lucille, en cambio, parecía cada día más inquieta. Apenas podía ocultar la complicidad que la unía al secreto de su señora. Una mañana, mientras ordenaba el tocador, Lucille dejó caer sin querer un pequeño papel que llevaba oculto en el bolsillo de su delantal. Cayó a los pies de Amélie. La joven lo levantó y lo reconoció al instante. Una nota, escrita con la misma letra que la carta del teatro. «Esta noche habrá ensayo. No temas la oscuridad. Ella guarda lo que la luz destruye». Amélie sintió un estremecimiento, pero antes de poder guardarla, la puerta se abrió. Clémence apareció en el umbral. La escena fue tan breve como un relámpago. La tía observó a su sobrina con la hoja en la mano. Lucille, petrificada junto al tocador. Nada se dijo, solo un leve movimiento de cejas, una sonrisa cortante. «¿Qué es eso, querida?» «Nada, un papel olvidado. Permíteme verlo». Amélie dudó apenas un instante. Fue suficiente. Clémence avanzó y le arrebató la nota con un gesto tan rápido como elegante. La leyó sin aparente emoción. Luego la dobló con precisión y la guardó en su manguito de encaje. «Curioso», dijo al fin con voz serena. «Qué poético mensaje para un olvido». Lucille salió del cuarto con las manos temblorosas. Amélie se quedó inmóvil, consciente de que había perdido más que una carta. Había perdido la ilusión del secreto. Esa tarde Clémence no volvió a mencionar el incidente. Sin embargo, cambió la disposición de la casa. Ordenó que la doncella de noche durmiera frente a la habitación de Amélie, que las salidas fueran siempre acompañadas, que las visitas se anunciaran con antelación. La jaula se cerraba lentamente. Amélie sentía que la música que antes llenaba su alma se transformaba en un rumor de encierro. Y sin embargo, cada vez que el viento movía las cortinas, creía escuchar en la distancia un eco de violín. Como si Sebastián aún tocara para ella, desafiando el silencio que su tía pretendía imponerle. Esa noche, mientras apagaban los candelabros del salón, Clémence se detuvo a observarla desde la escalera. «Duerme bien, sobrina», dijo con voz suave. «El alma, cuando se extravía, suele no encontrar el camino de regreso». Amélie no respondió. Solo esperó a que su tía desapareciera tras la sombra del corredor y entonces, en el corazón del silencio, juró para sí que encontraría una forma de escapar. Porque lo que había sentido junto a Sebastián ya no era curiosidad ni peligro. Era vida. El amanecer llegó sin consuelo. La casa entera aún dormía, pero Amélie llevaba horas sentada frente al escritorio, con la pluma temblando sobre el papel. La luz del candil dibujaba sombras finas sobre su rostro. Sombras de culpa, de deseo, de obstinación. Afuera, el jardín amanecía envuelto en bruma. Dentro, el silencio pesaba como una presencia viva. Escribía despacio, deteniéndose en cada palabra, como si temiera traicionarse a sí misma. «Sebastián, no sé si volveré a verte. Desde aquella noche todo ha cambiado. Las paredes me observan, las voces me siguen, los pasos que antes eran míos ahora responden a otros. Pero en el corazón aún guardo la música de tu violín, esa que me nombra cuando el resto del mundo me olvida. Si existe un modo de escapar al destino que me rodea, quiero hallarlo contigo». Leyó la carta una y otra vez. Cada línea era un latido,
Luego la dobló con cuidado y la envolvió en un trozo de encaje arrancado de su propio pañuelo. Una ofrenda mínima pero suya. A esa hora, Lucille entró sigilosamente. «Señorita, mi primo puede llevar el mensaje», susurró. «Sale al mercado antes del mediodía». Amélie asintió, con un agradecimiento que le temblaba en los labios. «Dile que lo entregue en el conservatorio, al violinista del conjunto. Nadie más debe saberlo». Lucille tomó la carta y desapareció entre los corredores, aún grises del amanecer. Amélie se quedó sola, con una sensación de vacío que la oprimía y la liberaba al mismo tiempo. Durante las horas siguientes intentó distraerse con el bordado, pero el hilo se enredaba entre sus dedos. Su mente volvía una y otra vez a esa nota que cruzaba la ciudad hacia él. A mediodía, Clemence la llamó al salón. El lugar, inundado de luz, parecía un escenario preparado para una representación que Amélie no comprendía aún. «Tengo una noticia, sobrina», dijo la tía con una serenidad que helaba. «El señor Duvernois ha pedido venir a conversar conmigo». «¿Sobre qué asunto?» «Sobre ti, naturalmente». Amélie palideció. No entiendo». «Oh, claro que entiendes», replicó Clemence, sirviéndose una taza de té sin mirarla. «Es un joven adecuado, de buena posición, discreto, con aspiraciones políticas. Todo lo que una dama en tu situación podría desear». «¿Mi situación?», repitió ella sintiendo cómo la voz se le quebraba. «La de una doncella que ha dejado de ser niña, pero que aún no es libre». Amélie se levantó, respirando con dificultad. «No puedo aceptar algo así». «No se trata de aceptar, sino de comprender», repuso la tía con calma glacial. «Hay ocasiones en que la virtud no consiste en elegir, sino en obedecer». Hubo un largo silencio. El reloj marcó las 3. Cada campanada era un golpe seco en el pecho de Amélie. Cuando se retiró al fin, su cuerpo parecía flotar. En la habitación la esperaba Lucille. «Mi primo volvió del mercado», dijo. «Entregó la carta, pero alguien lo siguió». Amélie sintió un escalofrío. «¿Quién?» «No lo sé, señorita. Dijo que una mujer vestida de oscuro, con un velo, lo observaba desde lejos». La joven se sentó, pálida como la cera. Sabía quién había sido: Clemence. El miedo se mezcló con una emoción más fuerte, una determinación que no conocía en sí misma. Se acercó al tocador, abrió el cajón y tomó un pequeño relicario dorado. Dentro colocó un mechón de su cabello y la partitura que guardaba como a un tesoro. Luego lo cerró y lo llevó al pecho, como quien guarda un voto, una promesa sagrada. Afuera, las campanas de Saint Paul repicaban suavemente. En alguna parte de la ciudad, un violín respondió, y aunque Amélie no podía escucharlo, supo, con esa certeza que solo el amor concede, que Sebastián leería su carta antes del anochecer. Pero lo que ella ignoraba era que, en ese mismo instante, Clemence ya había enviado un mensajero a casa de los Duvernois para concretar la visita formal. El destino avanzaba sigiloso bajo el mismo sol que bañaba los tejados de Lyon. Llovía desde la tarde, una llovizna fina que parecía no querer cesar, cubriendo los tejados de Lyon con una pátina de plata sucia. La noche se deslizaba húmeda por las cornisas, y el aire olía a tierra, a hojas muertas, a ese tipo de tristeza que solo conocen las ciudades antiguas. Amélie no cenó. Había fingido dolor de cabeza, rehusando la sopa y la conversación forzada del salón, mientras su tía Clemence tejía con la serenidad de quien urde un destino. Cuando por fin la casa se sumió en silencio, se acercó a la ventana. Desde la distancia, muy lejos, quizá al otro lado del río, un violín se elevó sobre el rumor de la lluvia. Era su señal, una melodía apenas perceptible, pero tan suya que ningún oído ajeno habría podido reconocerla. El mismo compás que él improvisó la primera noche en el Teatro Saint Paul.
aquella en que la miró sin atreverse aún a pronunciar su nombre. Amélie sintió que el corazón se le estremecía. No pensó. Obedeció. Se envolvió en un abrigo oscuro, cubrió su cabello con un velo y salió por la puerta lateral, esa que daba al jardín trasero, donde los rosales mojados perfumaban el aire como si bendijeran su fuga. Las calles estaban desiertas. El agua corría por los empedrados con un murmullo semejante al de los recuerdos. Cada paso resonaba con una mezcla de temor y exaltación. No había palabra para lo que sentía, solo la certeza de que esa noche definiría el resto de su vida. La música la guiaba. A veces se apagaba, otras volvía a surgir, más cerca, como un hilo invisible que la atraía. Cruzó la plaza de los Capuchinos, el puente, y llegó hasta un callejón estrecho donde una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor tibio. Dentro el olor a cera, madera y resina la envolvió. El taller era pequeño, casi un refugio, con instrumentos colgados, partituras abiertas y una lámpara ardiendo al borde del agotamiento. Sebastián estaba de pie, empapado, con el violín aún entre las manos. Cuando la vio entrar, no dijo palabra. Solo la miró. Y esa mirada, larga, silenciosa, casi temblorosa, fue más intensa que cualquier abrazo. Ella cerró la puerta. El sonido del cerrojo resonó en el aire como una confesión. «Amélie», susurró él, y su voz parecía arrastrar la música que aún flotaba entre ambos. «No debía haberte llamado». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», preguntó ella sin moverse. «Porque no sé vivir sin verte». La frase, pronunciada con una simpleza tan brutal, la atravesó como una llama. Sintió el impulso de acercarse, de tocarle el rostro, pero no lo hizo. El silencio se prolongó, cargado, casi insoportable. La lluvia seguía cayendo sobre el techo. En algún rincón, el reloj de pared marcó la medianoche. «¿Y si nos descubren?», susurró ella. «Ya lo han hecho», respondió Sebastián con amarga dulzura. «Tu tía sabe que nos escribimos». Amélie dio un paso atrás. «¿Cómo lo sabes?». «Hoy me interceptaron en el conservatorio. El maestro me habló con extraña cortesía. Dijo que alguien de tu casa había hecho preguntas sobre mí». Él dejó el violín sobre la mesa. El gesto fue lento, casi reverente, como si soltara una parte de sí. «Por eso pedí que vinieras esta noche», continuó, «porque temo que sea la última». Las palabras quedaron suspendidas como si el aire se negara a dejarlas caer. Amélie lo observó. El cabello húmedo pegado a la frente, el cuello del abrigo oscuro abierto, las manos aún temblando por la música. O quizá por ella. Todo en Sebastián respiraba una verdad que el mundo no sabría perdonar. Ella avanzó suavemente hacia él, hasta quedar tan cerca que pudo oler, en él, el perfume tenue de la madera recién barnizada, mezclado con la humedad de la lluvia y el calor de su piel. «No hables de despedidas», dijo en voz baja. «No esta noche». Él cerró los ojos. «¿Y qué nos queda, Amélie, si mañana tu tía anuncia tu compromiso?» «Nos queda esto», respondió ella, llevándose una mano al pecho. «Un instante, pero que sea nuestro». Sebastián la miró entonces con una intensidad que parecía querer grabarla en su memoria. Sus dedos buscaron los de ella. No fue un gesto impetuoso, sino un temblor que los unió en silencio. Los dedos de Amélie, fríos, encontraron calor en los suyos. Y esa mínima fricción bastó para incendiar el aire. Durante un instante se miraron sin moverse. Luego él la atrajo despacio, como si temiera quebrarla. Su frente tocó la de ella, y el mundo desapareció. El reloj volvió a sonar, ajeno. La lluvia cesó. Amélie apoyó la cabeza en su hombro. Sintió su respiración entrecortada, el pulso desbocado, y supo, como se sabe una condena antes de escucharla, que esa cercanía no podría repetirse. «Si pudiera llevarte conmigo», murmuró Sebastián.
En unos días partiré a Marsella. El conservatorio me ha ofrecido una plaza en su orquesta. No es mucho, pero es vida. Amélie lo miró con una mezcla de amor y desesperación. ¿Y si me voy contigo? Él se estremeció. ¿Dejarías todo? Todo lo que no seas tú, ¿sí? Hubo un silencio que pareció eterno. Él sonrió con tristeza, tocándole el rostro como si lo hiciera por última vez. Entonces huiremos, susurró. Esta vez sin cartas, sin señales, solo tú y yo. Mañana, cuando el reloj de Saint Paul marque el mediodía, te esperaré junto al embarcadero. Prométeme que vendrás. Ella asintió, y en sus ojos brilló una luz febril, mezcla de miedo y fe. Entonces él la besó. No fue un beso de ternura, sino de renuncia, de esos que arden porque ya saben que mueren. Pero en ese instante el universo se redujo al roce de sus labios. Cuando se separaron, Amélie apoyó una mano sobre su pecho. El corazón de Sebastián latía con la violencia de lo inevitable. «Si no voy», dijo ella, apenas audible. «Si no logro escapar...» «Calla», interrumpió él. «No digas nada que el destino pueda oír». Ella lo miró una última vez, y su mirada fue promesa, despedida y juramento. Luego salió, envuelta otra vez en la oscuridad, con el velo empapado y el alma incendiada. Sebastián se quedó solo, frente al violín. Tomó el arco y sin pensar comenzó a tocar. La melodía que nació entonces fue lenta, doliente, hermosa hasta el delirio. Era la suya, la de ambos. El amanecer llegó sin calma. Las campanas del convento cercano repicaban con una insistencia metálica, y el sonido atravesaba la casa como una herida. Amélie abrió los ojos y sintió el cuerpo entumecido. La noche le pesaba aún en la piel, como si la lluvia se hubiera secado sobre ella. Lucille entró sin llamar, los ojos encendidos por un miedo nuevo. «Señorita, hay visitas». «¿Visitas?», preguntó Amélie, incorporándose de golpe. «El señor Duvernois y su madre llegaron hace una hora». Su tía no quiso despertarla, pero ordenó que la preparen en cuanto se vista. Amélie se llevó las manos al rostro. El aire le faltó un instante. «¿Hoy?» «Sí». Y la señora Clemence dijo que no debe salir bajo ningún motivo. Lucille se acercó más, bajando la voz. «La puerta del jardín está cerrada con llave, pero la ventana del ala norte sigue sin pestillo. Si lo decide, puedo distraer a la doncella». Amélie la miró. En ese instante comprendió que todo dependía de minutos. «¿Qué hora es?» «Faltan 3 para las 11». El corazón le golpeó el pecho. Tenía 1 hora antes del mediodía. La casa bullía de murmullos. Desde el corredor se oían los pasos medidos de Clemence y la voz grave de Duvernois. Los sirvientes corrían con tazas de porcelana y bandejas de dulces. Las flores recién cortadas llenaban el aire de un perfume casi ofensivo. Todo era orden, elegancia y trampa. Amélie se vistió en silencio. Un vestido gris claro, sin adornos. Sus manos temblaban mientras anudaba el lazo del cuello. En el espejo, su reflejo le pareció el de otra mujer. Más pálida, más firme, con una luz febril en los ojos. Lucille volvió a entrar. «Ahora», susurró. «En el salón están todos». Su tía pidió que la esperen. Amélie cruzó el pasillo con paso contenido, fingiendo calma. Pero en el recodo donde el corredor giraba hacia el ala norte se desvió. El suelo crujió bajo sus pasos. La ventana estaba allí, semiabierta, el marco húmedo aún por la lluvia. Empujó sin pensar. El aire del jardín la golpeó, frío, libre. Bajó el muro bajo con un impulso y cayó entre los rosales, manchando el vestido con tierra. El reloj marcó las 11:15. Corrió. Las calles se abrían ante ella, empedradas, vibrantes de sol. Las campanas de la ciudad sonaban distantes, mezcladas con el rumor del Saona. Su respiración era el único sonido que importaba. A lo lejos, entre la bruma, se alzaban los mástiles del embarcadero.
El corazón le latía con violencia. «Sebastián», susurró, y esa sola palabra fue plegaria, grito y esperanza. En el salón, Clemence levantó la mirada del bordado. La silla vacía al otro extremo del té la delató. No dijo nada. Solo se puso de pie con esa calma que precede al desastre. «Lucille». La joven criada se detuvo, paralizada. «¿Dónde está mi sobrina?» En su habitación, señora». «No mientas, ve al jardín». Lucille palideció. El ruido de los tacones de Clemence resonó por el corredor como un toque de tambor. Cuando llegó a la ventana abierta, un trozo del vestido gris de Amélie ondeaba aún sobre las ramas. Clemence no gritó, simplemente ordenó al cochero que prepare el carruaje. El sol alcanzaba el cenit cuando Sebastián llegó al embarcadero. Tenía el violín en la mano y la mirada fija en el camino que bajaba desde la colina. El río brillaba con un fulgor enceguecedor. Esperó. El reloj de San Paul dio la primera campanada del mediodía. Luego la segunda. Y la tercera. Amélie corría por la ribera, los cabellos sueltos, el pecho jadeante. Ya veía el muelle. Pero, detrás de ella, el sonido de un carruaje avanzaba con furia. La cuarta campanada. La quinta. Clemence la vio. El coche se detuvo con un chirrido. 2 sirvientes saltaron. «Señorita Amélie, por el amor de Dios, deténgase». Ella siguió corriendo, desesperada, la falda desgarrándose entre las piedras. El río estaba allí, tan cerca. La sexta campanada. La séptima. Sebastián dio un paso al frente. Sus miradas se cruzaron, un destello de eternidad entre 2 mundos opuestos. La octava. La novena. Las manos extendidas, el aire cortándoles la voz. La décima. Un grito. El carruaje. El golpe de un cuerpo que cae. La 11ª. El silencio. Sebastián corrió, pero ya era tarde. Entre la multitud que se reunió en segundos, solo alcanzó a ver el velo gris flotando en el aire, manchado de polvo y lágrimas. La 12ª campanada resonó sobre Lyon, y el eco se mezcló con un sollozo que nadie escuchó, salvo el río, que siguió su curso indiferente, arrastrando bajo su brillo el reflejo de una promesa rota. Entonces, el violín. Desde el embarcadero, Sebastián alzó el arco con las manos temblorosas. La música brotó, débil al principio, apenas un suspiro, pero pronto llenó el aire con la voz de lo irremediable. Era lenta, desgarrada, como si cada nota llevara el peso de un adiós imposible. Las cuerdas temblaban con un tono casi inhumano, entre sollozo y plegaria. El sonido se alzaba y caía con la cadencia del agua contra los muros del muelle, un vaivén de esperanza y pérdida. Había en ella ecos de una tarde lejana, del primer encuentro bajo la lluvia, del roce furtivo de 2 manos que nunca debieron encontrarse. No era música, era un juramento, un lamento que parecía nacer del mismo río. Y, mientras los criados levantaban a Amélie del suelo y Clemence contenía el grito en su garganta, aquel sonido la envolvió. Una última vez, como si él la llamara por encima del tumulto, por encima del dolor, por encima del mundo. Esa melodía sería algo que nunca olvidaría. El hilo invisible que aún la uniría a él, incluso cuando todo lo demás se disolviera en silencio. El amanecer volvió a encontrar la mansión en calma, pero era una calma de superficie, como la que precede a una tormenta que no se disipa. Nadie hablaba del incidente del día anterior. Sin embargo, todo en la casa lo recordaba. Las ramas rotas del jardín, el trozo de tela rasgado colgando de un rosal, el barro seco en el umbral del ala norte. Amélie no durmió. La música del violín seguía allí, persistente, girando entre sus pensamientos como una plegaria condenada a repetirse.
Cada nota se mezclaba con el repique lejano de las campanas, con el roce de las cortinas, con el murmullo de las criadas que evitaban mirarla a los ojos. La tía Clemence no pronunció reproche alguno. Su castigo fue el silencio. A la hora del desayuno, le colocó frente a ella un sobre lacrado con el sello de los Duvernois. «El compromiso será mañana», dijo, sin levantar la vista de la taza. «Todo está dispuesto». Amélie sostuvo el sobre entre los dedos. El papel le pareció frío, casi hostil, como si guardara en su interior la firma de una condena. Intentó responder, pero la voz se le quebró. Solo asintió. Lucille se acercó más tarde, en la penumbra del tocador, mientras ayudaba a peinarla. «No habrá forma de...», empezó con la voz trémula. «No», la interrumpió Amélie con suavidad. «Ya no». Su mirada se perdió en el espejo. Detrás de su reflejo, la música parecía continuar, invisible, acompañando cada gesto, cada respiración. Pasaron solo unos días y el día de la boda llegó con un cielo de un gris perfecto. El aire olía a lirios y cera, a promesas sin alma. La iglesia de Saint-Nizier, repleta de flores y murmullos, parecía un escenario dispuesto para representar una virtud que nadie sentía. Amélie avanzó entre los bancos, envuelta en un velo tan ligero que apenas dejaba ver su rostro. Henri Duvernois, con su porte medido y su sonrisa fría, la esperaba junto al altar como quien aguarda una herencia segura. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, una ráfaga cruzó las vidrieras e hizo temblar las llamas de los cirios. Por un instante, Amélie creyó oír el eco de una melodía, tenue, imposible, arrastrada por el viento. Sus ojos se alzaron y, más allá del cristal coloreado, creyó distinguir la silueta de un hombre, solo un instante, antes de que el sol la borrara. Los meses siguientes se disolvieron en una niebla de rutinas y banquetes. Duvernois era cortés, pero distante. Sus afectos estaban reservados para sus negocios, sus caballos y sus conversaciones con hombres que hablaban de política y fortuna. A Amélie le correspondía la sonrisa, la presencia, el deber. Su juventud comenzó a marchitarse entre los bailes y las eas interminables, donde cada palabra debía sonar correcta, cada gesto, medido. Por las noches, cuando el marido dormía, ella abría el balcón y dejaba que el viento le rozara la piel. A veces, muy lejos, creía escuchar otra vez aquella melodía, el juramento que un violín había pronunciado una tarde frente al río. Entonces, se cubría el rostro con las manos y lloraba en silencio, temiendo olvidar el sonido exacto de su nombre en la voz de Sebastián. Pasaron los inviernos como se marchita una flor tras el cristal. Lentamente, sin ruido, sin testigos. La mansión Duvernois se volvió un lugar de ecos y de relojes, donde todo transcurría con una exactitud casi fúnebre. Amélie cumplía su papel con una gracia serena que algunos confundían con felicidad. Pero, en las noches, cuando la lluvia golpeaba los ventanales o el viento gemía entre las vigas del techo, sentía como algo en ella se desgajaba, como una rama seca al peso de la escarcha. Henri viajaba con frecuencia a París. Regresaba con el rostro fatigado, impregnado del humo de los cafés y los negocios. Traía obsequios caros y silencios más prolongados. A veces la observaba como quien contempla un retrato valioso, una pieza que adorna y no se toca. Ella sonreía de tumba. Ya agradecía y callaba. El tiempo se fue acumulando en los rincones, y el amor, o lo que alguna vez pudo parecerlo, se volvió una sombra que nadie recordaba haber visto. Las cartas de Lucille dejaron de llegar. La tía Clemence se enfermó y murió en primavera, y ni siquiera en su funeral Amélie logró llorar. Solo el sonido del violín, aquel recuerdo imposible, seguía acompañándola en secreto. Una tarde, al abrir un viejo cofre que guardaba en su habitación, halló, entre sedas marchitas,
el trozo del vestido rasgado que había colgado años atrás del rosal del jardín. Lo sostuvo entre las manos. El aroma desvaído de las flores y del barro del muelle pareció renacer en el aire, y sintió por primera vez en mucho tiempo el impulso de vivir fuera del deber. Henry cayó enfermo ese mismo otoño. Una tos persistente, noches de fiebre, el cuerpo consumiéndose sin resistencia. Amélie lo cuidó en silencio, con la misma obediencia que había guiado toda su existencia. Él murió una madrugada, sin pronunciar su nombre. Ella, sentada junto a la cama, lo observó marcharse sin lágrimas, con una calma tan profunda que asustaba. Cuando la última vela se extinguió, comprendió que su vida, la que otros habían dispuesto, también terminaba allí. Los días de luto se sucedieron entre rezos y visitas de cortesía. Pero, tras las cortinas cerradas, algo en ella comenzaba a despertar. Un pulso tenue, una memoria obstinada que no aceptaba morir. Una mañana, al atravesar la plaza en dirección al mercado, el viento arrancó de una pared un cartel que fue a enredarse en su falda. Intentó apartarlo con un gesto distraído, hasta que leyó las letras. Gran concierto, Sébastien Artois, Teatro de la Ópera. Una sola noche. Su respiración se quebró. El mundo pareció detenerse. Sintió el vértigo de lo imposible, el temblor de algo que volvía desde un pasado que nunca se fue. El papel temblaba entre sus dedos y, por un instante, creyó ver de nuevo aquellos ojos, oír de nuevo aquella melodía. Lenta, desgarrada, la misma que había prometido esperarla más allá del tiempo y de las leyes. Amélie alzó la vista. La ciudad era la misma y, sin embargo, todo le pareció distinto. Los tejados, las sombras, los sonidos. Era como si Lyon respirara otro aire, uno que había aguardado años para pronunciar un solo nombre. Esa noche, sin pensarlo, mandó preparar el carruaje. El espejo le devolvió un rostro más pálido, más maduro, pero aún capaz de temblar. Y, mientras el coche se alejaba de la mansión, el sonido de las ruedas sobre el empedrado le pareció acompasarse con el eco de una melodía lejana. El carruaje se detuvo frente al Teatro de la Ópera, donde una multitud elegante descendía envuelta en capas oscuras y perfumes intensos. La noche tenía un brillo invernal. Las farolas proyectaban círculos dorados sobre el pavimento húmedo, y el aire olía a incienso, terciopelo y promesa. Amélie bajó lentamente, sosteniendo el borde de su manto. Sus pasos resonaron con un eco que le pareció antiguo, como si cada piedra del suelo recordara su nombre. Al alzar la vista hacia el frontón del teatro, las letras doradas del cartel brillaban con una claridad cruel. Sébastien Artois, concierto para violín y orquesta. Dentro, la sala resplandecía. Las lámparas de cristal destilaban una luz tibia sobre los rostros expectantes, sobre los abanicos que se abrían como alas, sobre los trajes de gala y los murmullos que parecían flotar sin rumbo. Amélie tomó asiento en un palco lateral. Sentía el corazón golpearle las costillas con una fuerza casi audible. A su alrededor, las conversaciones eran triviales, comentarios sobre modas parisinas, sobre la nueva duquesa o los precios del vino. Pero ella no escuchaba nada, solo el silencio que precede al milagro. Las luces se atenuaron. Un murmullo recorrió la sala. Entonces, apareció él. Sébastien avanzó desde la penumbra del escenario con el mismo porte sereno, aunque el tiempo le había esculpido otra presencia, más firme, más grave, pero con aquella misma mirada que una vez había sostenido la suya entre la lluvia. Llevaba el instrumento como se lleva una verdad, con respeto y con herida. Cuando el arco tocó la primera cuerda, el aire cambió. La melodía surgió, contenida al principio como si temiera romper algo sagrado. Pero pronto se desplegó, plena, infinita. Amélie cerró los ojos. La reconoció al instante. Era aquella música, la de aquella despedida inconclusa. Ahora madura,
transfigurada por los años. Había en ella un temblor distinto, una tristeza que no pedía consuelo, sino reconocimiento. Cada nota era un paso de regreso, cada silencio una palabra que jamás se había dicho. Las lágrimas le nublaron la vista. No se movió, ni siquiera respiró. Cuando la pieza concluyó, el teatro entero estalló en aplausos, pero ella permaneció inmóvil, las manos heladas sobre el regazo. Sebastián inclinó la cabeza ante el público y, por un instante, levantó la mirada hacia los palcos. Sus ojos la encontraron. Y el tiempo, ese enemigo antiguo, se detuvo. No hubo sonrisa, ni gesto, solo un temblor en el aire, como el de un hilo que vuelve a tensarse tras años de espera. Amélie comprendió sin palabras que no era el fin del concierto lo que la había traído allí, sino el comienzo de algo que había permanecido vivo bajo las ruinas del pasado. El público se fue dispersando poco a poco, como un oleaje que retrocede después del estallido. Los murmullos, los pasos, los abanicos cerrándose, todo se fue apagando hasta dejar solo el susurro de las luces que comenzaban a extinguirse. Amélie permanecía inmóvil en su palco, los ojos cerrados, las manos entrelazadas sobre el regazo. Sentía aún el temblor de la melodía dentro de sí, como si el sonido no se hubiera detenido sino refugiado en su pecho. Cuando abrió los ojos, el teatro estaba casi vacío. El terciopelo rojo de los asientos parecía más oscuro, las lámparas pendían inmóviles y un silencio solemne lo cubría todo. Pensó en levantarse, pero no pudo. Algo, quizá el miedo, quizá la esperanza, la mantenía anclada en su sitio. Entonces lo sintió. Una presencia detrás de ella. El leve roce de unos pasos sobre la alfombra. El crujido de la madera al acercarse a alguien. Amélie no se volvió. Su respiración se aceleró apenas. «Sabía que vendría», dijo una voz detrás de ella, baja, grave, reconocible incluso después de los años. El corazón de Amélie se detuvo un instante antes de volver a latir con violencia. Giró lentamente. Sebastián estaba allí de pie, con el abrigo aún sobre los hombros, el cabello humedecido por la bruma nocturna. No había en su rostro el asombro que ella temía, sino una serenidad melancólica, casi una ternura. «No pensé que me recordaría», murmuró ella. «¿Olvidarla?», respondió él con una sonrisa breve. Olvidarla habría sido dejar de tocar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Ella quiso hablar, pero no halló voz. Solo lo miraba, reconociendo en aquel rostro los años perdidos, el eco de un destino truncado. «Han pasado muchos inviernos», dijo al fin, casi para sí. «Y sin embargo esta noche me pareció el primero», replicó él suavemente. «Porque volvió a estar aquí». Amélie bajó la mirada, temiendo que la emoción la delatara. «No debí venir». «Pero vino», respondió él, «y eso basta». El teatro, ahora vacío, parecía un templo consagrado solo a ellos. Desde el escenario llegaba el olor a madera y cera derretida. El aire estaba impregnado de esa quietud que precede a lo irreparable. Sebastián dio un paso hacia ella. «Cuando toqué esa noche junto al río», dijo, «creí que el sonido se perdería para siempre, pero cada nota siguió regresando, como si buscara su voz». Amélie lo escuchaba sin moverse. Sus manos temblaban, pero en su interior algo se abría lentamente, como una herida que al fin deja pasar la luz. «No sé si debo sentir alegría o miedo», susurró. «Sienta lo que quiera», contestó él, «pero no vuelva a callar». Ella cerró los ojos. El eco de esas palabras la atravesó como un viento antiguo. Y por primera vez en años, sintió que respiraba de verdad. Permanecieron así unos instantes, sin atreverse a romper el silencio. Afuera,
La noche se extendía más allá de los muros del teatro, húmeda y tibia, como si aguardara también ese encuentro. Sebastián fue el primero en hablar. No debería quedarse sola aquí. Van a apagar las luces. No me había dado cuenta, respondió ella, apenas audible. Él le tendió la mano, y Amélie la aceptó con un temblor que no era solo de sorpresa. Descendieron juntos por la escalinata lateral, sus pasos resonando en la penumbra como el eco de una melodía que se resiste a morir. El portero los observó de lejos sin reconocerlos. Al salir, el aire frío los envolvió con su perfume de lluvia y piedra mojada. El destino, siempre celoso de la felicidad, les concedió a Amélie y Sebastián apenas un breve respiro en la vastedad del tiempo. Durante unos meses vivieron como si el mundo hubiese nacido de nuevo. En una casa modesta en Marsella, entre partituras, risas y silencios compartidos. Las mañanas olían a pan y a tinta. Las tardes a música recién nacida. Él componía mientras ella bordaba en la ventana y a veces, al caer la luz, sus manos se buscaban sin palabras, como si temieran que el instante se deshiciera al nombrarlo. Una noche de invierno, el carruaje que debía llevarlo a la ópera nunca regresó. Nadie supo con certeza qué ocurrió, solo que la ciudad despertó más fría al día siguiente. Durante días, Amélie esperó su regreso, negándose a creer en la noticia. Solo cuando el cuerpo fue hallado río abajo, abrazado aún al estuche de su instrumento, comprendió que la música lo había acompañado hasta el final. Amélie murió meses después, en calma, con una sonrisa leve y una partitura entre las manos. L'Horizon d'Amélie. Aquella obra, rescatada por un músico anónimo, viajó de ciudad en ciudad, de siglo en siglo. La interpretaron reyes y mendigos, sin conocer el origen de su dolor ni la historia de quienes la inspiraron. Pero quienes la escuchan, cuando la nota final se disuelve en el aire, sienten un estremecimiento que no saben explicar, como si una promesa antigua, hecha al borde del agua, siguiera cumpliéndose todavía. Gracias por acompañarnos en esta historia, por sentir, soñar y escuchar con el corazón. Si alguna nota te tocó el alma, suscríbete, deja tu like y escribe música en los comentarios. Nosotros también te escuchamos, porque el amor, como la música, solo existe cuando alguien se atreve a compartirse.